Hay una palabra que ha estado gravitando en mi corazón en los días pasados para el inicio de este año y es la palabra impulso. Y le vamos a pedir a Dios en el nombre poderoso de Jesús que te dé un nuevo impulso en tu vida. Y tú vas a ver en unos minutos de qué se trata todo eso. Pero para comenzar, quiero comenzar con un video muy personal. Hace unos 2 meses atrás, mi abuelita falleció, 96 años, y partió con el Señor como ella quería, durmiendo, descansando. Se pudo despedir de todos sus nietos, se pudo despedir de toda la familia y se fue en paz y tranquila. Una vida saludable, en realidad murió de buena vejez, como deberíamos aspirar morir todos nosotros de buena vejez. Ella lo que tomaba era una sola pastilla, yo me tomo 3, así que imagínense, una sola. Así que estaba mejor que yo en ese sentido. Pero 3, 4 años antes de que ella falleciera, yo estaba en casa en una fiesta, en una actividad, y decidí coger mi teléfono, nada profesional, y grabar a mi abuelita y hacerle varias preguntas. Y básicamente le hice una entrevista como de 20, 25 minutos. Esa entrevista, yo quiero ponerte 50 segundos de esa entrevista en el día de hoy. Yo le hice una pregunta a ella y la pregunta fue cómo ella se convirtió, cuándo fue que ella le entregó su vida al Señor. Y esta fue su respuesta. Ella desde niña pues, iba a la iglesia y ella se convirtió primero, ¿verdad? Porque ella fue quien me llevó el último día de que mi hermano Guille Ávila era el predicador. ¿De verdad? Me dijo, mira que hoy es el último día, vamos mami, y yo la acompañé. Y ese día, cuando el hermano hizo el llamado, yo no me quise levantar, pero como que alguien me levantó. Yo sentía que unas manos me iban empujando. Y yo pensé que era una hermana, pero no era nadie, era el Señor. Yo creo que fue el Señor mismo quien me fue empujando hasta el frente. Quien me invitó a la iglesia fue mi hija. Ella dice yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo fui, yo no quería ir. Pero para complacer a mi hija, mi mamá, fui. Estando allí, cuando él hizo el llamado, ella no entiende qué fue lo que pasó. Solo que ella sentía una mano que la impulsaba. La entrevista sigue diciendo, y después ella dice así, ¿verdad? Con su voz quebrada, cuando abrí mis ojos, me encontraba en el altar y mi vida cambió desde ese día. Esa mano que la empujaba, esa mano que la impulsó. Y realmente este año yo le voy a pedir a Dios, y yo quiero pedirle a Dios contigo en el día de hoy, que este año Dios te dé un impulso, que haya algo que te mueva a hacer cosas que nunca antes tú habías hecho. Yo sé que podemos hablar de que Dios te atrae y de que Dios te seduce con cuerdas de amor. Podemos hablar muchas veces de que Dios está esperando por nosotros. Pero yo creo que llega una temporada y una época en nuestra vida donde Dios no te va a traer, Dios no te va a seducir, Dios no te va a pedir, Dios simplemente te va a impulsar. Hay una mano poderosa que se va a mover detrás de ti, empujándote para llevarte al lugar que Dios tiene para tu vida. El libro de Isaías capítulo 41, el verso 10 dice: por tanto no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Y en el verso 13 continúa diciendo: israelitas, yo soy su Dios y les he formado y les he tomado de la mano. No deben tener miedo porque cuentan con mi ayuda. Y eso es lo que vamos a declarar en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, que la mano de Dios se va a poner en tu espalda, la mano de Dios se va a poner detrás de ti, la mano de Dios te va a empujar y te va a impulsar. Y en el nombre poderoso de Jesús, cuando se termine este próximo año y tú abras tus ojos, tú vas a estar no donde tú pensabas y no donde ni aún tú querías, pero sí donde Dios te quería posicionar para que tu vida cambie para siempre. Habrá alguien que lo crea en esta hora. Ese es el impulso divino de Dios. Y así es que yo quiero llevarte en los próximos minutos. Lo primero que yo quiero que hagamos es que definamos lo que es impulso, para que estemos claros en lo que yo quiero compartir con ustedes y lo que Dios puso en mi corazón en los días pasados, porque la palabra impulso se puede tomar de manera negativa también.
Algunos de ustedes han tomado cosas impulsivas, han hecho cosas impulsivas. Algunos de nosotros a veces compramos cosas impulsivamente, tomamos decisiones emocionales. No es de eso que estoy hablando. Estoy hablando del impulso espiritual de Dios, donde Dios quien te mueve aún por encima de tu fuerza de voluntad. Te lo voy a mostrar en un momento. Pero definamos y tengamos esto en contexto. Cuando yo hablo de impulso y cuando hablemos de impulso en los próximos días, no estamos hablando de una emoción. Porque la realidad es que la emoción te toca, pero no necesariamente te mueve a hacer algo trascendental en tu vida. Hay gente que puede venir a un servicio y ser emocionado en el servicio. Hay gente que dice haber sentido el Espíritu Santo, pero lo que sintieron fue sus emociones. Se me pararon los pelos. Y a lo mejor fue que te paraste debajo del aire acondicionado y te dio escalofrío. Y eso fue todo. Y fue una emoción, una sensación. Pero cuando sales de aquí, no continúa. La emoción se va. La emoción desaparece. No hay transformación. No hay cambio. La gente puede llorar en un culto y una semana después estar en el mismo lugar. La emoción depende del ambiente, la emoción depende de la música, la emoción depende del momento. Yo he aprendido como pastor que en realidad lo que debe mover tu vida es la palabra del Señor. Gracias por las pantallas, gracias por la alabanza, gracias por la adoración, gracias por los músicos, gracias por todo lo que tenemos, gracias por todo lo sugieres y gracias por todo lo extra que podamos hacer. Todo eso es extra, pero yo he aprendido a depender de una sola cosa. Yo creo que hay algo que puede mover y cambiar tu vida como nada, y es una palabra de Dios que la Biblia dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y hasta partir el espíritu. Y no hace falta más nada para que Dios se meta en tu corazón y te impulse a una nueva dimensión. No es una emoción. La emoción puede hacerte llorar, pero el impulso es lo que te va a hacer caminar. Cuando yo hablo de impulso, no estoy hablando de manipulación. La manipulación son diferentes técnicas que podemos utilizar y que se pueden utilizar en diferentes lugares. Eso es tratar de usar ingeniería emocional para provocar en tu vida ciertas cosas, pero no es el mover realmente del espíritu. La realidad es que en el día de hoy tú tienes que saber que nadie te tiene que manipular, ni que aún el mismo Dios te tiene que seducir, sino que la mano de Dios se puede mover en tu interior para llevarte a una nueva dimensión. Impulso, no estoy hablando de una presión externa. No es nada externo que venga en tu vida, nada de afuera. Nada que te ponga presión externa, que te manipule. Es todo lo contrario. El impulso divino es esa parte de tu interior que te ayuda a vencer la inercia espiritual. Te has detenido, te has desgastado, te has paralizado, y a lo mejor en este año pasado y este año hay cosas que sabes que debiste haber hecho, que tenías el deseo de hacer, que sabías que tenías que hacer, pero no tenías ni la fuerza de voluntad para hacerla. Pero cuando viene el Espíritu de Dios sobre tu vida, el impulso divino te lleva a un lugar donde tú mismo por tu propia fuerza no podías ni llegar. Siempre recuerdo cuando hablo de esta manera, recuerdo al endemoniado gadareno. La Biblia dice que el endemoniado gadareno lo amarraban con cadenas, le ponían grilletes y todo lo que hacían para controlarlo, él rompía todas las cadenas y terminaba siempre haciendo estragos por todas partes. Pero dice la Biblia y dice la palabra del Señor que un día llegó Jesús a la ciudad, y cuando Jesús llegó a la ciudad, ese hombre que no podía ser controlado por los grilletes, que no podía ser controlado por las cadenas, que nadie lo podía dominar, algo pasó y algo lo tiró a los pies de Cristo. Eso demuestra que hay algo más poderoso que aún tus propias emociones, que tu propia fuerza y que tu propia voluntad. Ese hombre por sí mismo no quería estar allí, pero el Espíritu de Dios lo movió y lo puso a los pies de Cristo para que su vida cambiara para siempre. Y ese día ese hombre fue transformado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pedirle a Dios en este año, que Dios nos lleve y nos dé el impulso para abrir nuestros ojos en el nuevo yo y en la nueva temporada que Él tiene para nuestras vidas. De eso que estamos hablando. Cuando miramos, uno de los problemas y de las peores cosas que puede sentir un ser humano es sentirse estancado. Y todos aquí hemos tenido esa sensación. Y hay dos cosas que debemos hacer la diferencia. Una cosa es estar estancado y otra cosa es sentirte estancado. Hay veces que hay progreso en tu vida, hay veces que tú estás viendo avance en tu vida, pero en tu interior está esa sensación de que nada está pasando, de que nada está ocurriendo, de que nada está sucediendo. Si usted se pone a sacar cálculos, son 8 años que llevamos sin edificio. 8 años. Parece que nada ha pasado, parece que se ha tardado demasiado.
pero en estos 8 años hemos visto el avance. Dios nos permitió comprar este edificio, alquilar el otro, reconstruirlo, comprar nuevas propiedades, aumentar, tener el nuevo colegio, comprar el nuevo terreno de la emisora de televisión, continuar ampliándonos. No se ve. Comenzamos y hace años atrás pusimos la primera piedra, y después de la primera piedra no vimos nada por un montón de tiempo, pero no quiere decir que no se estaba avanzando. Y la frustración es no tan solo si no avanzo literalmente, es si no siento que estoy avanzando. Y es triste cuando nos encontramos en ese lugar en nuestra vida. Lamentablemente esa emoción viene porque hay gente que se ha detenido en el camino. No están retrocediendo, no estás echando hacia atrás, pero si comparas tu vida con años anteriores, no hay avance, no hay crecimiento. Hay otros que han llegado al momento de estar estancados simplemente por el cansancio, simplemente porque te has desgastado, porque has perdido la fuerza. Hay algunos de los que están aquí que comenzaron con mucha emoción a hacer algo y comenzaste a tomar ciertas decisiones, pero de repente te quedaste a la mitad del camino. Y hoy es el día de tú decir: Señor, yo te pido que tú me des un nuevo impulso. Yo te pido que tú me des un nuevo impulso, algo que surja de mi interior y que provoque en mi vida verdadero avance. Cuando hay impulso en nuestra vida y cuando comenzamos a movernos por el Espíritu Santo y por el poder de Dios, hermano, comienza a crearse ese momentum especial donde las cosas comienzan a acelerarse, y después que todo comienza a acelerarse, las cosas comienzan a fluir. Y el problema tuyo no ha sido falta de fe, ha sido falta de ese impulso divino que tan solo con un pequeño empuje puede provocar grandes cambios en tu vida. Y una vez más, yo le pido a Dios que cuando termine este servicio haya una fuerza en tu interior que te impulse y que te empuje, como lo hizo con mi abuelita. Y cuando tú abras tus ojos, estarás en un lugar totalmente diferente. La Biblia está llena de momentos donde Dios impulsó a diferentes personas. En el libro, en los evangelios, la Biblia nos dice que cuando Jesús fue bautizado, automáticamente después de ser bautizado, dice la Biblia que fue impulsado al desierto, guiado al desierto. El desierto no lo sedujo, no había nada bonito en el desierto. El desierto, él no dijo: voy a ir allí a pasar un tiempo de ayuno y oración, voy a pasar un tiempo bonito. Nadie se mete realmente en el desierto como se metió Jesús si Dios no lo impulsa. Fue el Espíritu Santo quien lo tuvo que poner y llevar a ese lugar. Pero esos 40 días que parecían tortura le abrieron 3 años y medio de victoria. Él venció al enemigo en el desierto. Y la Biblia dice, más adelante, Jesús mismo dijo: nadie se mete en la casa del hombre fuerte si primero no lo ata, si primero no lo amarra. Él usa una analogía de qué tú tienes que hacer si vas a robar en una casa. Él dice: si tú te vas a meter en una casa y vas a robar, amarra al fuerte, amarra al grande, y después que lo amarre lo puedes despojar. Y él dice: nadie se mete en la casa del hombre fuerte si primero no lo amarra y luego lo puede despojar. ¿Qué hizo Jesús cuando se metió en el desierto? Amarró al hombre fuerte y por 3 años y medio nada lo pudo detener. Sanó a quien quiso, levantó a quien quiso, hizo lo que quiso, porque un momento de impulso por 40 días provocaron 3 años y medio de éxito total y seguro, hasta llevarlo a la cruz y levantarlo de aquella muerte. Yo no sé si usted me está entendiendo el día de hoy, pero eso es lo que hace falta. Un momentum nada más. Algo que provoque otras cosas en tu vida. Cuando yo miro la Biblia me doy cuenta que Pedro fue impulsado también. Pedro no quería ir a predicarle a Cornelio, pero tenía que ir a predicarle a Cornelio. Cornelio iba a ser la puerta que se iba a abrir para los gentiles, para que el evangelio corriera, pero Pedro no quería ir. Pedro no le gustaba. Pedro pensaba que Cornelio no era digno. Pedro era medio racista, y Dios tiene que abrirle y darle una visión a Pedro. Y se acuerda la visión, le muestra una sábana y le muestra un montón de comida que era impura para ellos. Le muestra lechón, morcilla, cuajito, pasteles. Y como usted también diría: yo no puedo comer eso, Señor, jamás mi boca ha tocado nada de eso. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, no lo voy a hacer. ¿Por qué me pides que coma algo impuro? Y Dios le dice: no llames impuro a algo que yo he santificado o que yo he purificado.
Y por eso entonces tuvo que ir a predicarle a Cornelio. Y llegó allí y allá hizo el show. Vine porque el Espíritu me lo pidió. No, fuiste obligado. Pero si el Espíritu no lo obliga y no lo lleva allí, el Evangelio no se predica en el mundo entero. Elías fue impulsado. Cuando Elías pensó que todo se había terminado, Dios le dio de comer en 2 ocasiones y le dijo: largo camino te resta. Timoteo tuvo que ser impulsado. Timoteo se entristeció, Timoteo se preocupó, la gente lo criticaba, y eso que no tenían redes sociales, y cada vez que él predicaba la gente lo menospreciaba, y como era joven la gente decía: no sabe predicar, no sabe hablar, y se entristeció y comenzó a pensar que no servía y que no podía hacer nada. Y dice la palabra del Señor que Pablo le mandó una carta, le mandó a decir: Timoteo, oye bien, recuerda la fe no fingida que te dio tu mamá y que te dio tu abuelita, y recuerda que yo te puse las manos. Aviva el fuego del don de Dios que hay dentro de ti. Tiene que haber alguien también en tu vida que avive el fuego. Alguien que te diga sigue, alguien que te diga avance, alguien que te diga no te detenga. Abraham de la misma manera fue impulsado a salir de casa de su padre. Dios le dijo: sal de casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Moisés, Dios lo hizo salir del palacio. Josué, Dios lo impulsó a que cruzara el río Jordán. Jeremías, Dios le puso un fuego interno que ardía dentro de él, y él decía: hay un fuego en mi corazón que arde, hay algo que no me detiene. Nehemías, cuando vio el problema en el que se encontraba la ciudad de Jerusalén, algo en su interior lo movió y dijo: si nadie va a hacer nada, me toca a mí hacerlo. Y comenzó el proyecto más grande de reconstrucción. El apóstol Pablo de la misma manera fue impulsado. Un día iba a matar a un montón de cristianos, y en el camino Dios se encontró con él y le cambió el camino, y se convirtió en uno de los predicadores más importantes de la historia y en uno de los escritores. Y yo le pido a Dios que este próximo año el próximo nombre que yo mencione sea el tuyo, y diga: por la fe Dios impulsó a tal persona de la iglesia a hacer algo. Yo no sé a quién vine a hablarle en el día de hoy, pero este año Dios te va a impulsar. Y cuando tú salgas de aquí, salgas creyendo en el nombre poderoso de Jesús, que esa mano de Dios te va a mover más allá de tu fuerza de voluntad. No te estoy hablando de emociones, y no te estoy hablando de querer o de tener la fuerza de voluntad para hacer cosas, para alcanzar cosas, porque a veces ni aún nuestra fuerza de voluntad nos ayuda. Es solo el poder de Dios lo que te puede mover para llevarte realmente a tu destino. No se trata de tener ganas ni de tener deseo, se trata de vivir dirigido y guiado por Dios. Ahora yo quiero mostrarte una historia que para mí es fascinante. Y se encuentra en el libro de Juan capítulo 2. Y me gustaría que fueras ahí conmigo por unos momentos. En el libro de Juan capítulo 2 es el primer milagro registrado de nuestro Señor Jesucristo. Y ese momento es un momento muy crucial. Para mí, cuando Juan escribe el Evangelio, lo escribe con una profundidad y cogiendo todos las historias y los momentos importantes de Jesús y posicionándolos en los lugares estratégicos para realmente mostrarnos una gran revelación a cada uno de nosotros. Como decía en el servicio pasado, cuando alguien me pregunta: pastor, ¿qué evangelio puedo leer, comenzar a leer para aprender de Jesús? Siempre tengo que preguntarle, ¿verdad?, ¿qué tipo de lectura te gusta? Porque si te gusta la historia, bueno, pues entonces empieza por Mateo. Si te gustan los detalles, pues entonces busca Lucas. Si te gusta algo rápido, entonces estudia Mateo. Pero Marcos, porque Marcos es todo rápido. La palabra que más se repite en Marcos es inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido. Pero si te gusta lo profundo, tienes que estudiar Juan. Nada más, si logras descubrir los primeros 3 versos, de ahí ya alcanzaste un nuevo nivel. En el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Con qué se come eso? ¿Y con qué pago la renta con eso la semana que viene? Es un evangelio profundo. Y Juan siempre escribió cosas de formas bien poderosas. Y Juan escribe una de las historias más fascinantes para mí. Se encuentra en Juan 2, cuando Jesús hace el primer milagro
allí en la fiesta de Caná de Galilea. Y mira lo que dice el verso 1 en adelante. Ayúdame en el piano, Héctor, por favor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Fíjate desde ahora que no la trató ni de mamá, no la trató ni por nombre. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Unos versos poderosos. Presta atención. Primero, miremos el contraste. La mamá de Jesús va delante de él y dice: se acabó el vino, no hay vino. Y la respuesta de él es: mujer. Separándose de ella, mujer, queriendo establecer desde ahora, desde el principio: yo no me voy a mover a hacer nada por las relaciones familiares. Por eso es que tenemos que respetar a María, pero tenemos que saber que el mismo Jesús dijo: yo no me voy a mover porque tú seas mi mamá, porque yo no voy a hacer las cosas porque tú eres mi mamá. Yo solo hago la voluntad de mi Padre. Más adelante pasó lo mismo. Estaba en un culto, en un servicio, y de repente, estando él allí, lo mandan a sacar: allá afuera está tu mamá y tus hermanos. Y él dice: no, espérate. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que aquí yo no me voy a mover simplemente porque tú seas mi mamá. Yo me voy a mover si el Padre quiere que yo lo haga. Así que establece eso de primera intención. Y se lo dice a ella: mujer, aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué me pides esto? Lo interesante es que termina haciéndolo como quiera. Pero de las enseñanzas es dejarle saber a ella: no lo hice porque tú me lo pediste, lo hice porque el Padre me indicó que lo hiciera. Lo que demuestra que María se alineó con la voluntad del Padre en ese momento. Pero eso es más profundo, eso tenemos que estudiarlo mucho más después, más adelante. Pero termina haciéndolo, termina haciendo el milagro. Y es bien interesante cuando miramos estas escrituras. Jesús dice: no ha llegado mi hora. ¿Qué Jesús quiere decir cuando él dice no ha llegado mi hora? De la misma manera que en Marcos la palabra inmediatamente se repite en varias ocasiones, una palabra se repite muchas veces en el libro de Juan, y es la palabra hora. Por ejemplo, en Juan 7, nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8, el verso 20, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Juan capítulo 12, el verso 23 dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 13:1 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado. Así que Jesús sabía cuándo su hora no había llegado y cuándo sí había llegado. Y usted puede dividir el Evangelio de Juan entre el capítulo 1 al capítulo 11. La hora no ha llegado, y del 12 al final la hora llegó. Y la diferencia de la hora, la declaración de la hora, de esa hora específicamente, es que Jesús está diciendo: todavía no ha llegado la hora de yo ser glorificado, todavía no ha llegado la hora de yo ir a la cruz, de completar.
Pero aunque no había llegado la hora de llegar a la cruz y de ser glorificado, la fe de María y lo que ella hizo en ese momento provocó que Jesús fuera movido o impulsado a hacer aquel milagro. La realidad es que el Señor le estaba dando simplemente un preview, una señal. Por eso es que dice, esto fue principio de señales. María, oiga bien, para orar, María no obligó a Jesús. María no presionó a Jesús. María no trató de manipular a Jesús. Ante la respuesta de María en ese momento, ante la respuesta de Jesús delante de María en ese momento, María no discute, María no debate, María no manipula, María no presiona, no apela a su rol de madre. A veces veo personas en la iglesia tratando de orar usando todas estas cosas, discutiendo con Dios, peleando con Dios. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no acabas de hacerlo? Hay personas debatiendo con Dios. Deberías hacerlo, deberías hacer esto otro. Hay personas tratando de manipular a Dios. Yo que siempre te he servido, mira todos los diezmos que yo he dado, mira todas las ofrendas que he dado, mira todo lo que te he dado, poniéndole presión al Señor. Señor, mira yo mi posición, mira cómo yo te he servido toda mi vida. María no le dice más nada a Jesús. Es más, no le habla más nada. María solo se torna a los discípulos. Oiga bien, María no puso presión. María posicionó el ambiente para un milagro. Y hay una gran diferencia entre tú presionar e impulsar. Entre tú presionar y crear el ambiente para que el milagro ocurra. La realidad es que sin darnos cuenta, muchas veces nosotros cometemos el error de caer en la misma manipulación personal con Dios. Y tratamos de que Dios haga cosas en pos de nosotros o en favor de nosotros, sin darnos cuenta qué tenemos que hacer para crear ese ambiente correcto. Ahora, mientras oraba en estos días, el Señor me mostró esta frase que nunca la había visto con la magnitud que te la quiero mostrar en los próximos momentos para orar. ¿Qué hizo María? ¿Qué fue lo que hizo María para impulsar a Jesús a hacer eso? La Biblia dice que María se tornó a los discípulos y les dijo: hagan conforme a lo que Él les diga. Para que usted sepa, cuando se hace el milagro, ¿quiénes fueron los únicos testigos del milagro? Los discípulos. El novio nunca se enteró de dónde salió el vino. El maestresala nunca se enteró de dónde salió el vino. Solo los siervos y los discípulos fueron testigos del milagro, y por eso los discípulos creyeron en él. Y aquel milagro no fue público, solo fue para un grupito de personas. Ahora aquí está lo que vi en estos días mientras oraba. Cuando María se torna a los discípulos y le dice: hagan lo que Él les diga, fue la misma frase que ella dijo cuando el ángel le dijo que ella iba a quedar embarazada. Cuando ella fue a quedar embarazada 30 años atrás, el ángel le dijo: el Espíritu Santo va a venir sobre ti como una sombra. Ella no entendió nada. ¿Cómo ella terminó esa declaración? Ella dijo que hágase conforme a tus palabras. Ella sabía cómo se recibe un milagro, no presionando, no entendiendo, sino posicionándote en obediencia a Dios para que tú respondas a lo que Dios haga, y Dios hace para que tú respondas y para que tú actúes. Y ella le dio la primera predicación a los discípulos. Y se la dáselo fuerte al Señor. Ella le dio la primera predicación a los discípulos. La primera enseñanza a los discípulos no se lo dio Jesús, se lo dio María. Le dijo: por los próximos 3 años y medio, hagan todo lo que Él les pida. Porque todos los milagros iban a ocurrir si ellos hacían todo lo que Él le pidiera. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que el impulso divino viene cuando tú tienes la misma actitud de María. Cuando en vez de estar poniéndole presión a Dios, gritándole a Dios, tú dices: ¿sabes qué, Señor? Hágase conforme a tu voluntad. Llévame donde tú quieras. María dijo: ¿sabes qué? Embarázame. Y después de eso provocó que José por poco no la quisiera. Pero José entonces la recibió. Pero cuando José la recibe, eso le impulsa
impulsa a que se vaya a Belén, y de Belén tiene que irse a Egipto, y de Egipto tiene que irse a Israel, y de Israel tiene que irse a Caná de Galilea, y tiene que ser impulsada una y otra vez, y todo lo que Dios le pedía que ellos hicieran, ellos lo hacían. Y tú vas a ver el milagro de Dios y el impulso de Dios en tu vida el día que tú dejes de poner presión, y el día que tú entiendas: Señor, yo hago tu voluntad, dime qué es lo que tú quieres que yo haga, dime para dónde es que tú quieres que yo vaya, llévame donde tú quieres que yo vaya, llévame, Señor, impúlsame, llévame a ese lugar, dime, yo voy a caminar, cuando tú me digas yo voy a obedecer. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, si tú quieres un impulso en esta hora, haz esa misma declaración: hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor, y en este próximo año yo voy a hacer lo que tú me pides que yo haga. María no le dice a aquella gente: hagan lo que tenga sentido, porque echar agua en unas tinajas para que se convierta en vino no hace ningún sentido. María no le dijo: hagan lo que les sea cómodo. María no le dijo: hagan lo que entiendan. María le dijo: hagan todo lo que Él le diga. Y cuando tú le das esa palabra al Señor, aquí va a pasar algo si tú dices algo, aquí va a ocurrir algo, y si tú dices lo vamos a hacer, y si lo hacemos va a ocurrir. Y yo vengo a decirte en el día de hoy: sal de aquí diciendo: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ese impulso divino, hágase conforme a tu palabra en mi vida. Voy a terminar donde tú quieres que yo vaya, voy a ir donde tú quieres que yo vaya, voy a caminar hacia donde tú quieres que yo vaya. Y yo voy a creerle a Dios contigo en el día de hoy que el Espíritu Santo va a comenzar a posicionarte y a ponerte en el lugar correcto, y en el nombre poderoso de Jesús, la mano de Dios te va a impulsar este nuevo año. ¿Habrá alguien que lo crea en el nombre de Jesús? Para orar en los próximos minutos, tu oración en esta hora debe ser: Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Voy a hacer lo que tú me digas. Señor, no necesito entender, no necesito controlar. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando comenzaste en los caminos del Señor, así era que tú vivías? Hacías las cosas que Dios te pedía porque lo sentías en tu interior, sin entender, sin comprender, sin pensar, simplemente porque algo en tu interior te lo inspiraba a hacerlo. No venía de afuera, no eran unas ganas que pasaban simplemente al rato, era Dios moviéndote constantemente, y eso era lo que te posicionaba día tras día en el milagro que Dios tenía para ti. Y mi oración es que en esta hora, cuando tú salgas de aquí, tú le digas: Señor, hágase conmigo conforme a tus palabras. Esa es la mejor manera de enseñarle a los ministros tener éxito. Hay gente que quiere enseñarle a que le ruegues a Dios, a que le ores a Dios. Y hay que orar a Dios, seguro que sí. Pero ¿de qué te sirve orar y poner presión si cuando Él te pida que hagas algo, no lo hace? Así que deja de poner presión. No se trata aún ni de tu fuerza de voluntad, se trata de que Dios te empuje donde tienes que estar. Y lo único que tú tienes que decir hoy es: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.